Bueno, ¿cómo estamos? Vamos a hablar hoy de una parte de los isquios semimembranosos y semitendinosos. Son la parte de los isquios que sí están involucrados en la flexión de rodilla con la rotación interna de rodilla. Bien, entonces, perdón. Entonces, hablamos, ¿por qué se llaman isquiosurales? Porque parten de la tuberosidad isquiática. Insisto, son solo dos músculos con rotación interna. El otro isquiosural sería el bíceps femoral, pero ese sería un rotador externo de rodilla. Vamos a hablar de la rotación interna. Bien, entonces aquí vamos a rodilla y dentro de rodilla pues nos dará la opción de, bueno, flexión, extensión, rotación interna, rotación externa. Vamos a la rotación interna. He elegido la rotación interna porque habitualmente es una biomecánica que cuesta mucho a los atletas y de hecho muchos de los problemas de rodilla vienen como consecuencia de una falta de rotación interna de rodilla con la flexión de rodilla, es decir, todo lo que está involucrado en semimembranoso y semitendinoso. Como siempre, lo primero que tenemos que ver, bueno, ¿cuál es su biomecánica? Bueno, bien, vamos a ver este. Y de aquí ahora nos lo abrirá. Y bueno, esto es un vídeo del 2017. Y de aquí, bueno, pues primero la anatomía, ¿no? ¿Cuál es la anatomía? La anatomía viene, insisto, tuberosidad isquiática. Aquí estaríamos, esto es la pierna, estaríamos viéndolo desde la parte posterior, desde detrás, desde el isquión, hacia la zona más medial y llegaría a lo que es la tuberosidad medial de la tibia en el caso del semimembranoso, y para el semitendinoso llegaría a lo que es la pata de ganso. Bien, de manera que su biomecánica es un músculo biarticular, es decir, actúa sobre dos articulaciones, por un lado la rodilla y por otro lado la cadera. Tiene una función a nivel de rodilla, de flexión de rodilla en el plano más sagital, y si pensamos en el plano transversal sería un rotador interno de rodilla, por lo tanto flexión rodilla con rotación interna, y a nivel de cadera su principal biomecánica es la extensión, aunque bueno, podría tener un pequeño brazo de palanca para la rotación interna de cadera, pero fundamentalmente es la extensión de cadera. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta la anatomía y su biomecánica. Bien, entonces la principal función es dar estabilidad a toda la zona medial de la rodilla, es decir, toda la parte interna de la rodilla. Y esta estabilización permite el que proteja todas las cápsulas ligamentosas, cartílago y menisco interno. Entonces, fijaros, muchas de las veces con los años, con los entrenamientos, años haciendo mucho deporte, pues claro, la rodilla sufre, y para eso es muy importante que la musculatura dé estabilidad a la articulación de la rodilla. En este caso, a nivel medial, a nivel interno, el semimembranoso y semitendinoso son dos músculos que son claves para permitir, ya no solo en cuanto a rendimiento, sino sobre todo en cuanto a proteger a la rodilla a largo plazo, ¿no? A evitar pues que haya un desgaste de cartílago o que el menisco sufra. Entonces, es un trabajo muy muy interesante y necesario, muy muy necesario. Bueno, entonces, ¿cómo lo trabajamos? Bien, claro, no todos tenemos las máquinas adecuadas para esto, ¿no? Yo tengo un vídeo en una máquina Medex en donde, bueno, pues trabaja muy bien la flexión de rodilla, se trabaja muy bien a nivel de, bueno, pues lo que es ajustar la tensión al rango, el perfil de resistencia, pero bueno, para aquellos de vosotros que acudáis a un gimnasio, pues en un sistema de cables se puede trabajar bien. Entonces vamos a ver el vídeo, vamos a ver cómo trabajaríamos. Fijaros, aquí estamos, la flexión de rodilla, rotación interna de rodilla. Aquí tenemos, cuando hagamos la rotación interna, tenemos que fijarnos en que la rotación venga desde la tibia. Bien, no tanto desde el pie, sino más desde la tibia. Entonces el músculo semimembranoso y semitendinoso iría desde esta zona, tuberosidad, parte medial de la tuberosidad de la tibia, bien, pata de ganso, e iría por aquí hasta el isquión, a la tuberosidad isquiática, de manera que tiene una función, una biomecánica de extensión de cadera con la flexión y la rotación interna de rodilla. ¿Cómo lo trabajamos? Vamos allá, vamos a ver el vídeo. Tenemos un sistema de cables, como ya os lo he explicado en varias ocasiones, cuando trabajamos con un sistema de cables, lo ideal sería ponerlo
un poco inclinado, buscamos más o menos inclinación en función de cómo veamos al atleta que se adapta al movimiento. ¿Y por qué inclinado? Porque al ponerlo inclinado nos va a permitir que conforme aumentemos el rango de flexión de rodilla, la tensión disminuya. Tenemos que pensar que habitualmente, conforme aumentamos el rango de flexión, la fuerza para ejercer la fuerza del isquio va a ser menor, con lo cual tenemos que ajustar esa tensión al rango de flexión de rodilla. Y el que nos venga el cable desde un poco inclinado nos va a permitir el tener un perfil de resistencia más adecuado que si lo colocáramos directamente aquí a nivel de suelo. Bien, entonces desde aquí, bueno, pues lo que hacemos es que, bueno, aquí explicamos. Veréis en el vídeo como explico ahí lo que es la anatomía, la biomecánica y desde aquí, de nuevo, insisto, cogemos la rotación interna. No es tanto desde el pie, sino que es más desde la tibia y aquí algo importante también es coger la flexión dorsal del pie, es decir, que la punta del pie vaya hacia arriba, no hacia abajo. ¿Por qué? Porque si no, nos va a entrar gemelo, sobre todo el gemelo medial. Tenemos que pensar que el gemelo medial también es un flexor de rodilla, con lo cual va a tender a entrar. Para quitarlo del medio, lo que hacemos es que hacemos la flexión dorsal, de esa manera estiramos gemelo y evitamos la contracción y permitimos la flexión de rodilla. Bien, bueno, pues desde aquí lo que hacemos es que vamos cogiendo el movimiento, bien, y poco a poco movimiento lento. Fijaros qué poca carga tenemos, hay muy poca carga. No me interesa mucho la carga, aquí estoy colocando bien la cadera no se tiene que estar neutra, la pelvis neutra, las dos espinas ilíacas paralelas y aquí el movimiento es hacia flexión de rodilla e incluso podríamos darle un punto hacia el suelo. ¿Para qué ese punto hacia el suelo? Para permitir dar ese punto, esa biomecánica que tienen los dos semimembranoso y semitendinoso como extensor de cadera. Entonces, ahí tendríamos el componente biomecánico de extensión de cadera, tendríamos el componente biomecánico de flexión de rodilla y tendríamos la rotación interna de rodilla. Bien, pues ahí tenemos todos los componentes principales y a partir de ahí trabajarlo. El trabajo de fuerza aquí nos va a permitir dar estabilidad a toda la parte medial de la rodilla y bueno, pues evitar también ese desgaste articular que tenemos cuando corremos. Cuanta más fuerza tengamos a nivel de la musculatura, más estabilidad vamos a dar a la articulación. Bien, entonces aquí lo que hacemos es que cogemos la flexión de rodilla, flexión dorsal y volvemos muy poco a poco. La zona de trabajo es esta, Ahí muy importante coger la posición y cuando ya nos encontremos cómodos con la posición empezamos haciendo repeticiones. Es interesante no tanto fatigar al músculo, es decir, el objetivo de esto no es tanto fatigar a la musculatura, sino permitir que la musculatura responda bien. Bueno, pues con buenas sensaciones. Las sensaciones que tenemos que tener después de un trabajo de fuerza de este tipo es siempre buenas sensaciones, es decir, cuando terminamos el ejercicio tenemos que tener la sensación como que aquí hay mucha estabilidad a nivel de rodilla, cuando nos levantamos, incluso después de este tipo de trabajo, salir a entrenar, pues las sensaciones son muy buenas porque no hemos fatigado al músculo, sino que lo hemos activado, digamos que hemos permitido esa conexión del sistema muscular con el sistema nervioso para que el sistema nervioso controle la musculatura y cuando tenga que entrar tanto el semimembranoso como el semitendinoso durante el apoyo en la carrera y la flexión de rodilla, entre para dar estabilidad y protección a la rodilla. Entonces, es un trabajo muy muy interesante y muy necesario, muy muy necesario. De nuevo, no os fijáis tanto en meter mucha carga, porque si metéis mucha carga, aquí lo que va a ocurrir es que, bueno, pues no vuestro cuerpo va a compensar y más que la compensación, lo que busco es el control. El control siempre tiene que primar sobre la intensidad. Es muy importante primar el control sobre la intensidad. Y aquí, cosas a recordar. De nuevo, la cadera que no se vence hacia un lado, la espalda relajada, la espalda tiene que estar relajada, no tenemos que tirar de la extensión de columna lumbar, la espalda debe estar relajada y desde aquí hemos de realizar el trabajo. Claro, esto es con rotación interna.
Para el bíceps femoral, que es con rotación externa, si queremos dar estabilidad a la rodilla a nivel lateral, a nivel externo, pues haríamos exactamente lo mismo, pero con la rotación externa. Bien, pero insisto, es muy habitual encontrar debilidades a nivel de rotación interna de rodilla, y en muchas ocasiones los problemas de rodilla vienen por una falta de fuerza en rotación interna de rodilla. Semimembranoso y semitendinoso son dos músculos claves para ello. Bueno, os animo a ello, os animo a que lo probéis. Muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que dierais el like y, por supuesto, como siempre, que os suscribierais al canal, que es la mejor manera para de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros, ¿no? Bueno, gracias.